Hoy te vengo a hablar del Hombre en búsqueda de sentido de Viktor Frankl, un libro espectacular de esos que tienen el poder de transformar vidas por completo. Así que quiero contarte cuáles son los entresijos, un resumen sencillito de este libro y de los aprendizajes magníficos que te ofrece este libro. Pero antes, por favor, suscríbete al canal si aún no lo has hecho, activa las notificaciones para recibir estos avisos conforme voy subiendo nuevos vídeos y por favor también comparte este contenido con quien creas que pueda ayudarle. Y ahora sí, vamos con este gran libro de Viktor Frankl, que es El hombre en búsqueda de sentido. Es uno de los clásicos del desarrollo personal. Es un libro, es una experiencia autobiográfica del autor, de sus experiencias en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial y de el posterior desarrollo de lo que él llamó como la logoterapia, que es una teoría psicológica basada en buscar el sentido de la vida a través de encontrar el propósito de la vida, ¿no? De que cuando tenemos un propósito, pues todo es más sencillo, incluso un evento tan salvaje como poder estar en un campo de concentración. Entonces, él basó este libro en la experiencia que él mismo vivió y la experiencia que vivió con otras personas que estaban en campos de concentración y también con personas que luego, posteriormente a haber estado en estos campos, los tuvo él como clientes, ¿no? Haciéndoles terapia. Bueno, como te digo, el libro describe cómo él y como otros prisioneros encontraron sentido y propósito, incluso en estas circunstancias terribles, porque él se dio cuenta que muchas veces, ante la misma magnitud de tragedia que tenían todos, la gran diferencia entre los que podían autosostenerse, incluso los que no morían, muchas veces era los que tenían este propósito, este sentido de vida más allá de lo que estaba sucediendo ahí, ¿no? Y tenían esa necesidad de trascender eso que estaba pasando ahí para poder llegar a ese propósito, ¿no? Y todo esto nos lleva a la capacidad de elegir también la actitud ante cualquier situación, ¿no? Que es algo de lo que también él habla mucho, que es como incluso las circunstancias más extremas, hay una libertad que nunca te pueden quitar, que es él decía incluso te pueden quitar la libertad, te pueden quitar la dignidad, pero nunca te pueden quitar la libertad de cómo tú eliges tomarte aquello que está sucediendo, ¿no? Aunque obviamente es muy complicado y en según qué momentos más, pero la importancia de la dignidad humana radica en esta parte de poder elegir en todo caso cómo tú decides vivir, experienciar aquello que estás viviendo, ¿no? Y también nos habla de que la experiencia del sufrimiento humano puede ser transformada muchas veces en algo súper significativo y positivo si encuentras ese sentido de vida, ¿no? Si encuentras esa manera de darle sentido a aquello que está ocurriendo. Y de hecho lo vivo como una necesidad, y yo también lo pienso así, y creo que es una necesidad del ser humano tener esa meta, ese propósito de vida como una forma de encontrar sentido y dirección a esta existencia vital, ¿no? Muchas veces hay muchas personas que están como con un vacío existencial muy potente sin saber bien qué es lo que están haciendo aquí, ¿no? Como que van con ese piloto automático andando por la vida, pero echan en falta esa conexión con algo más trascendente, algo más importante, un para qué estoy viviendo yo aquí, ¿no? Y esta parte yo creo que es eso, que es una necesidad del ser humano, encontrar este propósito, esa meta, esto que muchas veces lo ligamos a través de la vocación o de las múltiples vocaciones, ¿no? Yo creo que pueden haber múltiples vocaciones a lo largo de una vida, ¿no? Pero la idea es que la vida que tiene un propósito puede ser vivida siempre como una fuente de esperanza y de optimismo porque tienes esa visión de ese propósito, ¿no? Y la logoterapia, justamente, que es esto que desarrolló Viktor Frankl, es una forma de hacer psicoterapia que se enfoca en esto, ¿no? En el sentido de la vida y en la búsqueda de propósito. Y él en toda su investigación destaca que para todo esto es importante tener una actitud positiva hacia la vida y una capacidad de encontrar algo positivo en cada situación, por mala que sea, ¿no? Y que incluso en las situaciones más terribles que él había visto y había ido en campos de concentración, había podido ver algo positivo en ellas, ¿no? Y por ejemplo, una de las cosas que comenta en el libro es en positivo cómo el ser humano es capaz de adaptarse a cosas que nunca hubieras pensado que podría adaptarse, ¿no? Recuerdo pasajes del libro como cuando habla de cuando dormían afinados uno al lado del otro para no pasar frío, que se juntaban, bueno, cosas muy salvajes, muy bestias, pero que incluso de esto le sacaba unas reflexiones positivas de, por ejemplo, en este caso, cómo el ser humano es capaz de adaptarse a cualquier circunstancia con el afán de sobrevivir, ¿no? Y cómo las personas que elegían esta actitud ante cualquier situación, incluso una situación como estas, de sentido de propósito de vida, de lo que podrán hacer posteriormente a cuando estén allí, da igual si es reencontrarse con los familiares, desarrollar una vocación, una pasión por tocar un instrumento, volver a ver a sus nietos o sus hijos, crear una familia, montar a caballo, da igual, el hecho de que los que tenían una motivación, una razón para posteriormente poder dedicar ahí toda su pasión una vez se terminara ese horror, pues tenían muchísimas más posibilidades de sobrevivir a lo que estaba ocurriendo, ¿no? Todo esto, en definitiva, nos lleva a esta parte de que
creo que el gran aprendizaje, el gran mensaje de este libro es, por un lado, la autorresponsabilidad que tenemos nosotros para poder elegir en cada momento cómo nos tomamos las cosas, ¿no? Y cómo tenemos esta libertad total para elegir nosotros, por más que haya condicionantes externos. Imagínate los condicionantes de cómo podían ser los nazis en un campo de concentración y esa persona ahí sufriendo todo tipo de presiones y de aberraciones. Pero aún así, esa libertad de cómo tú te tomas las cosas, de cómo tú decides vivirlas, no te la puede quitar nadie, ¿no? Y que por más que una situación sea dolorosa y sea difícil, siempre hay una oportunidad de encontrar un sentido y un propósito en cualquier situación, ¿no? Y siempre nos podemos anclar a eso que tiene un sentido especialmente importante para nosotros, porque al final esta búsqueda de sentido de vida nos va a permitir, como siempre, tirar hacia adelante al margen de las circunstancias que suceden en nuestra vida, ¿no? Yo creo que es un librazo, es un libro pequeñito, pero que es súper, súper interesante. Te aconsejo vivamente que lo leas. Yo lo he leído varias veces y creo que es un libro espectacular. Y yo siempre digo que existen dos grandes días en la vida, ¿no? El día que naces y el día que descubres para qué has nacido. Y realmente a mí me cambió la vida el día que descubrí para qué había nacido, y veo constantemente a mucha gente que le cambia la vida cuando descubre para qué han nacido, ¿no? Porque el día que naces todo el mundo lo sabe, pero el día que descubres para qué has nacido, ahí es como que vuelves a nacer de nuevo, porque encuentras ese propósito, ¿no? Ese que, ya digo, para mí no tiene por qué ser un propósito para toda la vida. Es decir, yo he vivido a lo largo de mi vida tres o cuatro diferentes grandes pasiones respecto, por ejemplo, a mi etapa profesional, ¿no? Y donde estoy ahora, creo que me voy a quedar aquí, pero hay otra que está por ahí vislumbrándose, que seguramente dentro de 10 años, dentro de 15 años, sea una pasión importante en mi vida también. Bueno, yo creo que es interesante esta parte de encontrar misión, sentido, visión hacia algo que sea mayor que tú y que te conecte generalmente con los demás, pero que te permita esta parte de tener esta yo diría que vocación, aunque sea temporal, pero esa vocación de poder dedicarte en cuerpo y alma a algo que realmente cuando estás allí el tiempo pasa volando. Cuando realmente estás ahí que algo que pagarías por hacer, que no cobrarías por hacer, sino que pagarías por hacer si fueras multimillonario, ¿no? Que no tengas ningún anclaje con el hecho de ganarte la vida con esto, sino que sea algo que realmente lo hagas por disfrute, y que además cuando haces una cosa así vocacionalmente y por disfrute, siempre, siempre, siempre de manera colateral te llegan grandes ingresos por ello, ¿eh? Si lo estás haciendo así de corazón y con entrega, y es algo útil para los demás, ¿no? Así que, bueno, nada más, te quería compartir estas reflexiones hoy de este libro de Viktor Frankl, El hombre en busca de sentido. Como te digo, si puedes, léetelo, porque creo que merece muchísimo la pena, y si no, pues aquí tienes una síntesis ya de las 4 cositas más interesantes que nos cuenta este libro. Nada más por hoy, nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Hasta mañana, chao.